Buenos días, mi nombre es Santiago Jaraba y hoy les vengo a hablar sobre el pintor Sandro Botticelli. Bueno, para empezar esta presentación les voy a hablar primero de los puntos que voy a hablar en esta presentación. Primero, voy a hablar sobre algunos datos del pintor. Voy a hablar también sobre quién fue, su vida, sus retratos, su técnica de pintar, su estilo y sus obras más famosas e importantes. Bueno, algunos datos del pintor. Bueno, el pintor Botticelli era italiano, que nació en 1445, el 1 de marzo, en Florencia, Italia. Falleció 65 años después, el 17 de mayo de 1510. Listo. Sus obras. Hizo alrededor de unas 150 obras alrededor de toda su carrera como artista. El género que él solamente y únicamente pintaba era el retrato, solamente se enfocaba en eso. En los periodos históricos al que perteneció Botticelli fueron el primer Renacimiento, el Renacimiento y la Escuela Florentina. Bueno, sus padres eran, la mamá se llamaba Esmeralda y el padre se llamaba Mariano Divani di Amedeo Filippi. Un punto curioso sobre el pintor era que su nombre original no era Sandro Botticelli. Sandro Botticelli fue como él fue apodado en esa época cuando empezó a pintar. Su nombre original era Alessandro di Mariano Divani Filippi. Bueno, les voy a hablar sobre quién fue Sandro Botticelli. Sandro Botticelli fue un pintor italiano de la época del Renacimiento temprano que contribuyó a los frescos de la Capilla Sitiana y pintó el nacimiento de Venus, el cual fue el retrato y su pintura más famosa e importante en toda su carrera. A pesar de su fama y reconocimiento, la carrera de Botticelli fue minada por el nuevo movimiento artístico del Alto Renacimiento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la vida de Botticelli. Su vida artística empezó a la edad de 14 años, cuando fue aprendiz de Fra Filippo Lippi, lo cual tuvo un efecto notable en su estilo de pintura. Muchos historiadores señalan que Botticelli adoptó la técnica artística personal y detallada de Lippi. Igualmente las expresiones delicadas en las caras de Botticelli, además de su enfoque decorativo, lo llevaron a su creciente notoriedad como artista. Tal era su prestigio y talento de esa época que lo llevó a abrir su propio taller a la edad de 15 años, es decir, un año después de que haya entrado a dedicarse como artista. Este fue desarrollando su talento y lo condujo a un estilo artístico distintivo e inigualable, que fue encarnado por obras melancólicas y tristes. Probablemente uno de los aspectos más importantes de su vida y que también le favoreció definitivamente en su carrera en la popularidad fue el haber colaborado con Miguel Ángel. Como ya lo dice acá, el método significó que él podía apelar a varios estilos incluyendo el cristianismo y el paganismo en sus obras. Muchos historiadores resaltan que Botticelli sufrió de amor no correspondido hacia la modelo de su pintura El nacimiento de Venus, como ya les dije anteriormente, su pintura más famosa e importante. Bueno, además, si pudiéramos definir la carrera de Botticelli, se definiría como los contactos, el dinero y la fama creciente en abundancia en el legado de la familia Los Medici. Para los que se estén preguntando quiénes eran la familia Medici, era una familia prominente y rica de Florencia, que al ver que la fama de Botticelli se levantó, ellos lo buscaron para que representara a sus principales miembros. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los retratos.
La trayectoria artística de Botticelli inició con obras de temática religiosa, en particular las vírgenes, que como la Virgen del Rosal denotan un gran vigor compositivo. En 1470, Botticelli, cuando ya tenía su propio taller, pero ya tenía más de 15 años, se unió al Círculo de los Medici, para los que allí realizó sus obras más importantes. Bueno, a la misma época corresponden la adoración de los Reyes Magos y el díptico de Judith, igualmente, obras igualmente emblemáticas. El hecho de que en 1481, 11 años después de que se haya unido al Círculo de los Medici, lo invitaron a Roma para que decorara al fresco la Capilla Sixtina, junto a 3 artistas muy representados y muy importantes. Esto hace ver que ya gozaba de un gran prestigio en esa época. Bueno, cuando regresó de Roma, él hizo obras más solemnes y redundantes como la Natividad Mística. Además, se le deben también bellísimos dibujos para un manuscrito de la Divina Comedia de Dante. Ahora les voy a hablar sobre la técnica de Botticelli. Botticelli era altamente experto y empleaba los mismos métodos constantemente a lo largo de su carrera. Aunque conservador de su enfoque, estuvo dispuesto a dejar a un lado los procedimientos tradicionales del altar y adoptar innovaciones recientes. Este hecho fue notable en el uso de la témpera grasa, un medio que era nuevo en Italia. Consistía en que cogían la yema del huevo y le agregaban aceite para después combinarlo con pintura, y que ésta fuera muchísimo más transparente. Y se le puede notar en varias obras de Botticelli que él adoptó en la mayoría de sus obras esta técnica. Bueno, en la mayoría de los aspectos, Botticelli siguió los métodos que habían sido perfeccionados en el ciclo anterior y que fueron descritos por Cennini en su libro de arte en 1390. Igualmente, los pigmentos de Botticelli fueron los mejores de su tiempo, tales como la malaquita, cardenillo, cobre verde. Les voy a hablar sobre el estilo del pintor. El estilo del pintor. Entonces, Botticelli no se basaba en el neutralismo. Él se basaba más bien en la gracia y la delicadeza. En la gracia y la delicadeza. Probablemente por esto fue que se le iban también pintando los retratos femeninos, especialmente las diosas mitológicas y sus madonas. Ahora más adelante vamos a ver un retrato de las madonas. Bueno, estas eran mujeres ideales que afianzan sus ideas neoplatónicas tan de moda en esa época. De todas formas, no descuida el dominio de la perspectiva, una sobresaliente aplicación del color y su magnífica obtención de volúmenes. Les voy a hablar, sus obras. Les voy a hablar de sus obras más famosas e importantes a lo largo de toda su vida. Primero, obviamente, está El nacimiento de Venus, como ya les conté anteriormente. Después va La primavera, La Madonna Unchained. Ahorita que les hablé de la Madonna, a eso se refería. Madonna Unchained, La Virgen y el Niño con 4 ángeles y 6 santos. Retrato de Giuliano Medici. La historia de Anastasio. La Virgen y un niño con un ángel. La Virgen adorando al niño dormido. La Santísima Trinidad. La Virgen y el niño con un ángel. Los juicios de Moisés. La Natividad Mística. La última comunión de San Jerónimo.
las tentaciones de Cristo, Venus y Marte, San Agustín, y el último milagro y la muerte de San Zenobio. Ahora les voy a hablar un poco sobre los retratos. Bueno, para los que se preguntaban cuál era el nacimiento de Venus, este es el nacimiento de Venus, que como pueden ver, esta era a la mujer a la que se refería Botticelli, que dicen que tuvo un amor no correspondido con ella. El nacimiento de Venus, ella es la Virgen adorando al niño dormido. Este es Giuliano Medici. Esta es la Santísima Trinidad. Esta es la primavera, como pueden ver. Es la historia de Anastasio. Y este es la Virgen y un niño con un ángel. Y este es la Virgen y el niño con 4 ángeles y 6 santos. Y de resto, aquí están las fuentes. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado la presentación.